¿Qué tal, mis estudiantes de matemática de cuarto año? Le habla su profesor Carlos Ribeiro. Para la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 1, funciones, el tema representación gráfica de funciones. El contenido, representación de funciones de forma numérica, visual, algebraica y verbal. Y luego el valor numérico real de una función. ¿Qué aprenderemos hoy? Representar funciones de forma numérica, representar funciones de forma visual, representar funciones de forma algebraica y representar funciones de forma verbal. Y por último, determinar el valor numérico de una función. Forma de representar una función. En el siguiente esquema vamos a observar la manera de representar cada uno de los tipos de funciones que pueden haber. Por ejemplo, la numérica se representa por medio de una tabla de valores. La visual por medio de diagramas y gráficas. La algebraica por medio de fórmulas, ecuaciones. Y la verbal se representa por medio de palabras. Mediante expresión verbal. ¿Qué es la representación de una función mediante expresión verbal? Es la descripción de una función por medio de palabras. ¿Cómo se explica que una variable depende de otra? Mediante una oración o una frase. Ejemplos. El primero, función que a cada número le asocia su triple. Esa función viene representada por y es igual a 3x. La segunda, función que a cada número le asocia su mitad. Se representa y es igual a x medio. Función que asocia a cada número su cuadrado. Y es igual a x cuadrado. Y la siguiente, función que asocia a cada número su triple menos 20. Y es igual a 3x menos 20. Mediante expresión algebraica. ¿Qué es la representación de una función mediante expresión algebraica? Es la fórmula o ecuación mediante la cual se expresa una función. Ahí tenemos la función de manera general, y es igual a f de x, y luego una función de forma de expresión algebraica, variable y, la variable x y los respectivos términos. ¿Qué elementos conforman a la ecuación? Las constantes, que son valores numéricos, las variables, en este caso la independiente que viene representada por la variable x y la dependiente por la variable y. En el ejemplo que tenemos a continuación, y es igual a 6x menos 2, podemos ver que y es la variable dependiente, x la variable independiente y el menos 2 la constante. Ejemplos. Función que asocia a cada número su quíntuple menos 2. Si la representamos en forma algebraica sería f de x igual a 5x menos 2. 5 es el quíntuple. El número viene representado por la variable x menos el 2. Función que asocia a cada número su tercera parte. Aquí tenemos el número, la tercera parte del número sería dividir entre 3, entonces f de x igual a x tercios. Mediante tabla de valores. ¿Qué es la representación de una función mediante la tabla de valores? Es un arreglo de dos filas o dos columnas en donde se escriben los valores de la variable independiente en la primera fila o columna y sus respectivas imágenes en la segunda. Un ejemplo, aquí vamos a tener la tabla de valores, tenemos la variable independiente que viene representada por la variable x y luego la variable dependiente que es la variable y. Ahora vamos a ver los valores que le vamos a dar arbitrariamente a cada una de ellas para poder luego hacer la representación gráfica sobre el sistema de coordenadas. Aquí vemos el sistema de coordenadas. Graficamos cada punto. Por ejemplo, ahí tenemos el primer punto, menos 2, 2. Luego tenemos el segundo punto, menos 1, menos 1. El tercer punto, 0, menos 2. El cuarto punto, 1, menos 1. Y el quinto punto, 2, menos 2. Cuando unimos todos esos puntos, obtenemos la curva, que en este caso es una parábola. Mediante representación gráfica. ¿Qué es la representación de una función mediante la gráfica? Es la representación en el plano cartesiano de dos pares ordenados o grafos de la función.
Aquí tenemos un sistema de coordenadas. Podemos observar eje X, eje Y, y vamos a ver los cuadrantes. Son dos rectas, el sistema de coordenadas son dos rectas numéricas reales, vertical y horizontal, que son perpendiculares en un punto llamado origen, en este punto que está aquí, y posee cuatro cuadrantes. Aquí observamos los cuatro cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, y el punto llamado origen. Sea la función f de los reales hacia los reales, definida por f de x igual a 2x más 4, realizar su gráfica. Como se trata de una función de grado 1, x elevado a la 1, se le deben dar al menos dos valores arbitrarios que pertenezcan a los números reales, porque me lo identifica la función aquí, el dominio está en el campo numérico real, a la variable x para hallar los valores de la variable y, que también el resultado va a ser números reales. Entonces, le damos valores arbitrarios. Para x igual 0, sustituimos en la ecuación donde aparezca x0, 2 por 0 más 4. Al resolver, nos da 4. Entonces hemos obtenido un punto, que es el punto 0 para x y 4 para y. Ahora, para x igual a menos 1, sustituimos el menos 1 en la variable x de la función, nos queda 2 por menos 1 más 4, 2 por menos 1 me da menos 2, menos 2 más 4, que es una resta, nos da 2, entonces obtenemos el punto menos 1, 2. Vamos a graficar en el sistema las coordenadas que acabamos de determinar anteriormente. Las coordenadas son 0, 4 y las otras son menos 1, 2, que son unos puntos. ¿Ok? Cuando x vale 0, ubicamos el 4 en y, que es este primer punto, y vamos a obtener nuestro primer punto que está identificado allí. Ahora vamos a graficar el segundo. Cuando x vale menos 1, y vale ¿cuánto? Vale 2, y ahí obtenemos el segundo punto. Con esos dos puntos, uniéndolos por medio de una recta, obtenemos la gráfica de la función y es igual a 2x más 4. Un ejemplo de manera completa. La función f de a hacia b, donde a es el conjunto de los números reales y b es el conjunto cuyos elementos son el doble del cuadrado de cada número, nos piden que hay que representarlas en sus cuatro formas. Expresión verbal, el doble del cuadrado de cada número, aquí me lo están indicando, el doble del cuadrado de cada número. En expresión algebraica, f de x, que es igual a y, es igual al doble del número al cuadrado, entonces 2x al cuadrado. Vamos ahora a representarla mediante la tabla de valores. Tenemos la tabla de valores, x e y. Le damos el valor de menos 2 a x, al resolver obtenemos 8, luego menos 1, al resolverla 2, luego el 0, al sustituir y resolver 0, luego 1, al resolver y sustituir 2, luego 2, al resolver y sustituir obtenemos el 8. Vamos a representar gráficamente. Nos vamos al sistema y representamos los puntos respectivos. El primer punto, menos 2, menos 8. El siguiente punto, menos 1, 2. El siguiente punto, 0, 0, origen de coordenadas. El siguiente punto, 1, 2. Y el siguiente punto, 2, 8. Al unir todos esos puntos, obtenemos esta parábola. Valor real o numérico de una función. Es hallar un valor cualquiera de la función dada. ¿Cómo lo hacemos? Primero, sustituyendo un valor dado en la variable independiente de la función. Y segundo, realizar las operaciones matemáticas pertinentes para obtener el valor real de la función. Aquí tenemos un ejemplo. A la función f de x igual a 3x más 4, determinar a f de menos 2, b f de 0 y c f de 1. Ok, vamos a hallar a f de menos 2. Vamos a sustituir el valor de x igual a menos 2 en la función dada y luego aplicar las operaciones matemáticas indicadas. Sustituimos en la función dada, en donde aparezca la variable x menos 2, como podemos observar aquí.
Entonces nos queda 3 por menos 2. Al resolver, nos queda más por menos menos, 3 por 2 menos 6, y menos 6 más 4 nos da como resultado menos 2. Entonces f de menos 2 es igual a menos 2. Vamos ahora a hallar f de 0. Sustituimos. Entonces, al sustituir el 0 en la x, obtenemos 3 por 0, 0. 0 más 4 nos da 4. Y ahí obtenemos que f0 es igual a 4. La siguiente, f de 1, sustituimos el valor de x igual a 1 en la función. Aquí observamos. Entonces nos queda 3 por 1 más 4. 3 por 1, 3. Más 4 nos da 7. Y hemos obtenido que f1 es igual a 7. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. En primera instancia, bueno, vamos a representar la siguiente función mediante una expresión verbal, expresión algebraica, la tabla de valores y la representación gráfica. Igualmente, un segundo ejemplo. Luego, dadas las siguientes funciones reales, determinar los valores numéricos de ellas. Y por último, graficar las siguientes funciones reales. Hasta aquí la clase de hoy. Mis estimados estudiantes, hasta una próxima oportunidad.